Muy bien, ante todo, muy buenas noches. El tema a tratar el día de hoy es la atipicidad y la excepción de naturaleza de acción o improcedencia de acción en el Código Procesal Penal. Antes de iniciar básicamente con el tema a tratar, vamos a incardinar de manera concreta el concepto general del tema a tratar. Es la atipicidad y la excepción de naturaleza de acción o también llamada improcedencia de acción. Es necesario establecer tres líneas paralelas para poder abordar la problemática. Una de dogmática penal, puramente dogmática penal. Otra de una epistemología sustantiva y procesal. Y fundamentalmente la tercera, una conexión lógica normativista. Cuando hablamos nosotros de atipicidad o improcedencia de acción, la misma que se tramita bajo el procedimiento de una excepción de naturaleza de acción, nos vamos a referir básicamente a una discusión penal dogmática muy actualizada. Es si es que de pronto los hechos que van a ser materia de disertación para la subsunción típica reprime o necesariamente exige la presencia de una atribuibilidad normativa, es decir, una subsunción típica, o también la averiguación de un elemento de prueba conducente, pertinente, útil, que se haya adjuntado, en este caso, a la formalización de investigación preparatoria. Sabido es, y hay que dejar la pauta, que cuando hablamos de atipicidad, concretamente nos estamos refiriendo a exclusión de una imputación objetiva. Es decir, imputación objetiva que esté relacionado a los hechos cuánticos de la precisión de la imputación fáctica, es decir, sobre los hechos. Entonces, en primer lugar, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se debe buscar en este caso para operar con este presupuesto procesal? Bueno, evidentemente la respuesta que te da la logicidad de la dogmática penal es que lo que se busca es que el juez debe precisar la identificación del elemento objetivo del tipo penal que ha sido materia de imputación. Repito, identificar ese elemento objetivo del tipo. A partir de ahí, evidentemente, surgen las instituciones o las categorías, ¿no?, de los presupuestos de la dogmática penal más actualizada, en el cual debemos abocarnos para poder determinar cuáles son, en todo caso, esos elementos objetivos que tienen que estar verificados cuantitativamente a los institutos o categorías sustantivas. Voy a precisar alguna de ellas por el tema de tiempo. Básicamente es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? Es de recibo establecer que uno de los institutos que más se está manejando actualmente en la dogmática penal es el tema del principio de confianza, cuando, por ejemplo, vemos casos en el cual hay una imputación penal referida a un concurso real o ideal de delitos en el cual participan terceros que de una u otra manera
no configuran totalmente la tipicidad objetiva del tipo, pero que aparentemente tendrían o un grado de complicidad o un grado de coparticipación. Evidentemente hablo de relaciones fácticas, por ejemplo, la institución del matrimonio, esposos, los hermanos, ¿no? Los socios de una empresa, etc. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ya en la jurisprudencia extranjera, como en el caso de Messi y en el caso de la infanta Cristina, ¿no? Donde se alegó el principio de confianza y últimamente también estamos viéndolo en nuestra jurisprudencia nacional, básicamente cuando se trata de imputaciones como lavado de activos, ¿no? En crimen organizado, en donde de una u otra manera también se vinculan a la familia como parte, ¿no? O a los amigos o a los socios como parte de la organización criminal. Entonces, lo que sí debe quedar claro, que no es posible hacer un juicio valorativo, es decir, entrar a analizar un tema de prueba, porque ello naturalísticamente nos llevaría a analizar el fondo del asunto, que no es el caso de una excepción de naturaleza de acción o de improcedencia de acción. Sin embargo, vemos en los debates, básicamente cuando se realiza estas audiencias, hay un sector de magistrados que tienen de pronto la tendencia a establecer que no pueden declarar fundada una excepción porque ello implica analizar criterios de valoraciones que en todo caso en la etapa de investigación preliminar no se podría hacer, ¿no? Esto en todo caso sería en el actoral, ¿no? Hay algunos jueces que indican que si yo declaro fundada una excepción de improcedencia de acción respecto a un tercero, puede ser que en el acto oral, ya sea por la declaración de un copartícipe, un coautor, un delator, un colaborador eficaz, etcétera, impliquen, ¿no?, que tal o cual persona que fue beneficiada con la excepción había tenido relevancia en la organización criminal, ¿no? Y esto, pues, definitivamente, este sector de magistrados señalan que será en el acto oral que se debe verificar, ¿no?, básicamente los grados de imputación. Nosotros creemos que esto no es de recibo, ¿no? Este último no es de recibo por cuanto ingresar a analizar cuestiones de fondo en una excepción de naturaleza de la acción, sea para declarar improcedente o procedente, o infundada, el juez no puede entrar a observar relaciones de inferencias probatorias. Repito, relaciones fácticas entre inferencias probatorias, ¿no? Porque aquí lo que estaría aplicando el juez es una episteme relacionado a una máxima de la experiencia, ¿no? Decir, por ejemplo, no voy a declarar fundada esta excepción porque no vaya a ser que en el acto oral un tercero indique que usted estuvo involucrado en tal o cual acto criminal. Bueno, esto en todo caso ya no pertenece al análisis factual del tipo y de la imputación, sino a una episteme de una máxima de la experiencia que en todo caso podría ser de recibo en el acto oral cuando pasamos a juicio, ¿no? Porque evidentemente la regla del episteme acá básicamente es aproximarnos a una verdad procesal bajo un argumento bastante subjetivo, ¿no? La regla aquí, esta de la relación de inferencia fáctica probatoria, no se puede admitir en una excepción, ni contra reo ni favor rey. Quizás la confusión nace a partir de la redacción de la improcedencia de acción, ¿no? Digamos, error de seguir taxativamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales del 40 y que ya se incluye a partir de 1987 como una forma de terminar una investigación o una instrucción en la época del Código del 40, constituye que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, que ha sido una copia textual en el artículo 6 de nuestro Código Procesal Penal del 2004,
incluye que la excepción de naturaleza de acción procede cuando el hecho no constituye delito. Vea, aquí voy a dejar centrado algo que me parece de recibo y muy importante detallar. A pesar que ya en los años 80 la discusión en Europa, sobre todo en España y Alemania, sobre causalistas y finalistas ya había sido superada, ¿no? Y estábamos entrando ya básicamente con los trabajos de los asistentes de Belsel, como fue el o como es el profesor Roxin y Jacobs, ¿no? A una forma, ¿no?, de renormativizar el sistema penal en principio de fines de la pena, ¿no?, más allá de la posición que cada uno pueda tener respecto a la finalidad del derecho penal. ¿Y ello por qué? Porque cuando se redacta el Código Procesal del año 40 y cuando se incluye ya de manera taxativa la improcedencia en adecuación típica a partir del 86-87, ¿no?, el legislador, ¿no?, confunde las categorías sistemáticas del delito que ya no eran materia de discusión, repito, en España ni en Alemania. Porque decir que procede la excepción cuando el hecho no constituye delito, entonces estaríamos nosotros confundiendo tipo, culpabilidad y dolo. Tres elementos que no tienen... Si hay una conexión definitivamente epistémica, pues cada uno es un instituto totalmente distinto al otro. Sabemos nosotros que el dolo, en el causalismo, estaba previsto en la culpabilidad. Y es precisamente el finalismo, a través de los trabajos, ¿no?, de von Jhering, a través de los trabajos de von Lis, a través de los trabajos de Kaufmann, a través de los trabajos de Radbruch, evidentemente de Belsel, desprenden de la culpabilidad el dolo y lo incorporan a la tipicidad. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros leemos, cuando el hecho no constituye delito, entonces el juez cree, presupone y piensa que lo que hay que averiguar acá es que si el hecho es o tiene la configuración de los tres elementos del delito, o sea, si es un delito. Y lo que se verifica en una excepción de naturaleza de acción no es que el hecho sea delito, sino que el hecho sea atípico. Porque si es típico, entonces hablamos de un injusto personal, típico y antijurídico. En consecuencia, si esto es así, es infundada la excepción de naturaleza de acción. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener claramente este criterio para poder centrarnos desde una episteme sustantiva de relevancia dogmática y fundamentalmente de seguridad jurídica para poder nosotros acercarnos valorativamente a esta incidencia o a este incidente de improcedencia, ¿no? Von Lis, por ejemplo, cuando trabaja su manual de Marburgo, ¿no?, nos dice que la acción es el primer elemento del delito. No, acuérdense ustedes, 1890, 1898, estamos hablando de muchos años. Este concepto fue superado con los trabajos de Gustavo Radbruch, ¿no?, cuando Gustavo Radbruch nos dice que la acción no es un primer elemento del delito. Lo que sucede acá es que la acción es la realización del tipo penal. Del tipo penal. El tipo penal de pronto cualificado como tipo objetivo y tipo subjetivo. Entonces, a partir de ahí, la piedra angular del derecho penal es básicamente la tipicidad como forma de injusto personal. Esto se lo debemos a los finalistas, ¿no? Entonces, a partir de los trabajos del profesor Kaufmann, por ejemplo, él le agrega una episteme un poquito más morfológica cuando nos enseña que la función del concepto de acción en la teoría del delito constituye básicamente una acción prejurídica, ¿no? Es decir, todo lo que no tenga nada que ver, hoy se conoce básicamente como temas de imputación concreta, imputación objetiva, pero Armin Kaufmann lo diseñaba como una función del concepto prejurídico que estaba vinculado al cuadro ontológico.
¿no? Es decir, todos esos haceres que de una u otra manera vulneren o pongan en peligro o lesionen un bien jurídico, es a primera mano un objeto determinable de tipicidad. Así quedó claro entonces la separación entre injusto personal y culpabilidad. Entonces, no podemos nosotros confundir la culpabilidad con el dolo actualmente. Sabemos que la culpabilidad nunca perteneció estrictamente al campo penal, ¿no? La culpabilidad es un tema muy discutido por los filósofos del derecho, muy discutido por los psicólogos, por los antropólogos, por los sociólogos, y hoy aparece con los trabajos de la neurociencia, por ejemplo, las discusiones de la culpabilidad. En el caso de nosotros, en el campo penal, ya a sabiendas de Rossin para adelante, la culpabilidad es un presupuesto de responsabilidad penal y lo hemos pateado para lo que es política criminal, 20 años, 25, ¿por qué 30, por qué 15, por qué 20? En esa línea, la culpabilidad no puede ser pues analizada menos en una excepción de naturaleza de la acción. No hay que confundirlo con el reproche normativo, que es un tema de probanza que, en todo caso, lo que se prueba en el actoral será los grados de imputación para condenar o para absolver si en el caso hay una prueba que desvincula la imputación. Ahora bien, a partir de ahí, el tipo de injusto, ¿no? Para el funcionalismo moderado y radical, que es que van a ir desprendiéndose del finalismo, es un tipo de injusto normativista que está vinculado al Tambestam o al tipo penal, con los trabajos básicamente de Ernesto Belling, que ya a partir de 1906 quedó centrado el tema de la tipicidad. Es muy importante detallarlo para no confundir, no confundir que lo que se va a analizar en todo caso el hecho concreto de subsunción típica de una imputación, que obviamente recae sobre elementos de prueba, no significa que vamos a adentrarnos a una excepción a averiguar esos elementos de prueba como grado de sospecha de imputación, ¿no? Sospecha necesaria, sospecha simple, sospecha grave. Ese es un tema que ya no corresponde a una excepción de naturaleza de acción. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Creo que todos los que hacemos derecho penal podemos estar de acuerdo con esa posición, que no podemos analizar esto en una excepción. Pero lo que no podemos confundir es que el radio de acción, de imputación que hace el Ministerio Público en la formalización de investigación preparatoria, no podemos confundir que verificar esos elementos de prueba con la verificación de la imputación, o sea, con la subsunción típica. Son dos hechos muy distintos. Queda claro que lo que se busca en una excepción es un juicio de subsunción típica, es un análisis puramente normativo, es lo que yo denomino un análisis de puro derecho, no de probanza, no de probanza. Esto nace a partir de que la formalización de investigación preparatoria tiene que estar de manera simplificada, con datos empíricos, con el acto de imputación fiscal, ¿no? Esto es importante detallarlo para no confundirlo, como hemos dicho hace unos momentos, ¿no? Básicamente con los juicios analíticos de imputación que están referidos básicamente a conceptos que no son propiamente de la excepción, como es las relaciones de inferencias probatorias. Estas relaciones de inferencias probatorias no son de recibo, ¿no? Es decir, aplicar la máxima de la experiencia o ingresar a establecer los criterios de imputación concreta referidos a los órganos de prueba, a las testimoniales, a las óbices, observación videovigilada, etc. Eso no se puede analizar en una excepción. Lo que se analiza, repito, es la subsunción típica. Siendo ello así, hoy, actualmente a la luz de la doctrina más moderna, podemos nosotros entender, como hemos dicho al inicio, estas 4 o 5 figuras que son necesarias que se manejen en el caso de una improcedencia de acción. El riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la autopuesta en peligro de la víctima. Estos institutos están vinculados al estado de la cuestión, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado
de la cuestión en el campo de la imputación objetiva. Yo iría en la imputación concretamente del comportamiento humano, ¿no? Hemos escogido, creo que, a cuatro sectores muy importantes, ¿no? Por tema de tiempo voy a ser muy concreto, ¿no? Lo planteado por el profesor Roxin, 1, 2, por el profesor Jacos, 3, por el profesor Fritsch, y 4, una ecléctica por Schunemann, Santiago Mirpuch y Rudolfi. En el primer caso creo que es un tema que es de pleno conocimiento, es decir, la orientación de nuestra jurisprudencia, tanto a nivel casatorio, de nuestros jueces supremos, es que hay una incidencia bastante cercana a la posición roxiniana respecto a la imputación objetiva, ¿no? Esto lo vemos en los debates a diario cuando se dan estas excepciones en las incidencias de improcedencia de acción en el debate de los jueces, ¿no? Más concretamente, este nivel de imputación está referido básicamente desde el plano roxiniano a la creación de un riesgo no permitido. Ese es el primer elemento que se debe averiguar. El segundo es la realización del riesgo no permitido, estos dentro de la realización del tipo ulterior, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que el agente no debe haber creado el riesgo imputativo, ni menos haber realizado e incrementado ese riesgo para la determinación de la tipicidad objetiva. Bueno, esta posición puede ser discutible, lo podemos discutir. De pronto, un gran sector de la doctrina, hemos dicho que la doctrina mayoritaria en nuestro país, hablo de Perú, ¿por qué no decir también en Europa, en la propia Alemania, tienen una línea roxiniana, ¿no? Y esto lo dice la jurisprudencia, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en los casos más sonados, ¿no? En Europa, como el caso Messi, o de la infanta Cristina, ¿no? Donde hemos visto que los jueces al momento de sobreseer la acción penal para Messi y para la infanta, no se llevaron tanto por el tema de los niveles del comportamiento o de la imputación objetiva de Roxin, sino aplicaron lo que es el principio de confianza, ¿no? El principio de confianza como un instituto en el cual el sujeto, ¿no?, incriminado actúa de buena fe, ¿no?, creyendo que lo que está haciendo es conforme al derecho porque cree en el tercero. En esa línea no hay por qué averiguar temas de fondo, ¿no?, si tenía conocimiento o no tenía conocimiento, porque ahí entramos en un tema de prueba, sino analizar básicamente estos criterios de imputación. El segundo criterio de imputación, con un menor grado de defensa doctrinaria y débilmente por la jurisprudencia, es la planteada por el profesor Jacos, ¿no? Cuando nos enseña, con Bacigalupo, claro está, con Enrique Bacigalupo, nos enseña que esta especie de análisis de imputación al objeto de comportamiento, si bien es cierto, a diferencia del planteamiento Roxin, ¿no?, el núcleo central de la imputación para que ésta sea atípica está relacionado al principio de confianza, a la prohibición de regreso y a las acciones de propio riesgo de la víctima, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, manejar estos criterios, ¿no?, manejar estas categorías nuevas del derecho penal implican una valoración y un dominio de la parte general, ¿no? Definitivamente no es el campo para desarrollarla, ¿no? Pero sí la voy enunciando. Ahora bien, todo lo que se busca acá, bajo este criterio de parte del profesor Roxin, del profesor Jaco, perdón, todo lo que se busca acá básicamente está relacionado a un criterio que esté vinculado, ¿no?, a un nivel de imputación del riesgo no permitido, mientras que no se haya vulnerado un riesgo que no está permitido, esa acción incriminada resulta ser atípica, ¿no? El caso de los médicos, el caso, por ejemplo, de la negligencia médica, etc. Un tercer elemento de valoración cuando vemos los temas de imputación objetiva es la propuesta por el profesor Fritsch, ¿no? Él
plantea una separación entre lo que es la conducta típica de la imputación objetiva, siempre a partir de un riesgo desaprobado. Es decir, lo que debemos verificar para los cuadros de comportamiento típico de imputación objetiva es que si existe o se ha podido realizar, ¿no?, ese desdoblamiento de separar conducta típica e imputación objetiva a partir de un auténtico desarrollo de un problema de imputación. Un problema de imputación que básicamente está referido a un riesgo. Pero no es el riesgo que nos dice Roxin, no es el riesgo que nos dice Jacobs, ¿no? Es un riesgo desaprobado por el derecho. No es aprobado básicamente por el tema de la imputación, sino por carácter de antijuricidad. Es decir, mientras que la antijuricidad no te diga, oiga, usted puede realizar tal injusto porque tiene una norma permitida, ¿no?, que te permite vulnerar esa norma, usted puede de pronto incrementar un riesgo, ¿no? Su conducta es atípica. No, sino lo que te dice Fritsch es básicamente que este es un auténtico caso de imputación. Sí, todo, absolutamente todo, lo que esté permitido por la ley y no prohibido por el principio básicamente de tipicidad sería atípico, ¿no? Sería atípico. Y un tercer elemento ecléctico planteado por Schunemann, Milpuch y Rudolphi es básicamente que esa creación de riesgos, ¿no?, ya asumiendo básicamente una posición ecléctica, tenga pues los radios de acción como creación de un riesgo no permitido, un principio de confianza, ¿no?, una conducta típica relacionada a una imputación objetiva, que tenga un desvalor de la acción. Mientras tenga un desvalor de la acción, o sea, una acción valorativamente neutra y que traiga como consecuencia un núcleo duro de imputación, será típico. Todo lo contrario, traería como consecuencia la atipicidad de dicha conducta. Ese es el estado de la cuestión, en todo caso, en una excepción de la naturaleza de la acción, en el cual nosotros concretamente podemos señalar que lo que se verifica acá es un juicio normativo de imputación, ¿no? Más concretamente un juicio ontológico, ¿no? No puede haber ni puede recaer un juicio de responsabilidad penal, ¿no? Hemos dicho ello porque hemos dicho que el dolo ha sido desprendido de la culpabilidad al tipo, y lo que se puede analizar a nivel del tipo es la parte objetivable del tipo penal. El hecho definitivamente debe estar vinculado a un hecho típico. Concretamente, es un juicio de imputación. Núcleo central, artículo 6 del Código Procesal Penal. Procede la excepción de naturaleza de acción cuando el hecho no constituye delito. Entonces, esto abarca los criterios de tipicidad y antijuricidad. Hemos dicho al inicio que esto es un tipo de injusto personal, ¿no? El hecho no es justiciable penalmente, estamos hablando de casos de punibilidad. He resaltado algunos. Uno de los más conocidos es la ausencia de una condición objetiva de punibilidad que reclaman algunos tipos penales en la redacción procesal del tipo de autor. Esto está relacionado a una causa también de exclusión de la pena, o también una exclusión, o también una causa de exención absolutoria. Pero todos estos en el segundo plano, digo, a partir de los hechos de punibilidad, están referidos a la falta de necesidad de pena, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos que la doctrina da cuando nos habla, por ejemplo, de una causal penal de exclusión de pena es en los supuestos en que alguien comete de pronto un atropello y como producto de ello mueren toda su familia, ¿no?, su esposa, sus hijos, ¿no? Entonces aquí los jueces tienen que verificar ese grado de reproche penal si es que éste va a tener consecuencias relacionadas a la necesidad de pena. Lo que sí, ya para terminar, me queda, o queda todavía para desarrollar en la doctrina,
¿no? Y que sí es un tema de recibo y que seguramente va a causar y debe causar ya algunas preocupaciones en el campo de los dogmáticos y los procesalistas del derecho penal, es que si podemos deducir una excepción de naturaleza de acción basándonos en los grados de conocimiento subjetivo, es decir, del dolo. Esto sí está en ciernes, a pesar que fue a partir de 1999, ¿no? 1999 aproximadamente, ¿no? Un autor español, ¿no? Como Ramón Irragüez, cuando nos enseña con su material El dolo y su prueba penal, editorial Bosch, ¿no? Resaltando los trabajos de Cousiño, Novoa, y los neocantianos alemanes y hegelianos, entre ellos Fritsch, podríamos nosotros contemplar que el dolo es esto, o podría ser objeto de una excepción de naturaleza de acción. Ya la Corte Suprema ha dicho que no, ¿no? En una reciente casación, la Corte Suprema ha dicho que no podemos adentrarnos a analizar el dolo en una excepción de naturaleza de acción. Ahí es donde yo de pronto tengo ciertas apreciaciones críticas, ¿no? Una de ellas es que si nosotros seguimos apreciando el dolo como conocimiento y voluntad, con una teoría clásica del dolo, como así fue planteada por los creadores de la teoría del delito, von Lis, Binding, Belling, Maurras, Bessel, Strattenbach, recientemente, entre comillas, Jetchet, a partir de los 80, 90 para adelante, ¿no? Fuera así, fuera así. Pero hay que tener en cuenta que la dogmática penal debe cumplir, al menos creo yo, una doble función. ¿No? Hay que tener en cuenta eso. Esa doble función, ¿no? Es entender al dolo cognitivo, muy distinto al dolo conocimiento de voluntad, al dolo clásico, como un presupuesto de política criminal. Es decir, si el derecho penal debe cumplir una función de seguridad jurídica y básicamente de fiabilidad de la aplicación del derecho penal para la reducción de la intervención penal. Es decir, reducción de la intervención penal hasta los límites que sean necesarios de punir, es decir, los fines de prevención. Yo creo que partiendo de fines de política criminal y entendiendo en todo caso esa discusión del dolo, del dolus malus, del dolo clásico, ahora con el dolo cognitivo como un presupuesto de culpabilidad, creemos nosotros que sí puede ser deducido en una excepción de improcedencia de acción. Y voy a señalar finalmente por qué creemos que esto es así, dogmáticamente. El dolo clásico es conocimiento y voluntad, ¿no? El dolo, conocimiento y voluntad de los hechos de imputación. Es decir, que la gente tenía conocimiento, que lo que estaba realizando era una conducta típica y por lo tanto tenía un conocimiento volitivo, aplicó una voluntad para realizar el injusto penal. La duda surge en Alemania a partir de los años 80 para adelante, si esto era así, si efectivamente pues, era posible verificar esa voluntad de la gente para cometer el delito. Hay algunos autores que han dicho, ¿no? Ya en todo caso para probar un acto y para sentenciar condenando, es que el dolo está en la mente del juez. Y esto, a partir de los trabajos de la filosofía del derecho, básicamente el razonamiento probatorio, ya trae ciertas falencias para poder sustentar una posición de esta naturaleza. Entonces, en esa línea creemos nosotros que hay que comenzar a trabajar, a ir diseñando, ¿no?, el dolo cognitivo, ¿no?, y desarrollando el dolo cognitivo que últimamente es en ciernes en nuestro país, en Latinoamérica. Algunos trabajos como en España, en Chile, sí están relacionándose básicamente a plantear este avance de la dogmática penal. Porque el dolo cognitivo, lo que es, o la función principal de es descartar el elemento
de voluntad y solamente quedarse con el elemento conocimiento. Por eso que ya desde Ramón y Ragüe sabemos que el dolo es conocimiento de los elementos del tipo. Un conocimiento ontológico del ser, no del deber ser. Entonces, en esa línea podemos plantear, esto sí, establecer cuáles son esos grados de representación del hecho que la gente connota al momento de la imputación. Esto obviamente está en la realización de la formalización de investigación preparatoria cuando el acto fáctico el fiscal lo incrimina y lo radifica en un supuesto típico y lo relaciona respecto al hecho. Esa representación tiene que ser una representación de concertación básicamente fáctica, ¿no? Donde el dolo esté normativizado, ¿no? Es decir, la conducta de la gente, ¿no? La imputación tiene que estar de pronto normativizado en el hacer o el dejar de hacer de la conducta incriminada. Ese conocimiento, ¿no? Siempre va a ser ajeno al acto procesal. Y como es ajeno al acto procesal, no puede ser verificado en el acto oral, sino en la imputación, en la subsunción típica. Debe contener un carácter descriptivo y no debe contener un carácter básicamente que esté vinculado a aspectos de valoraciones. Ello implica básicamente que al momento de la imputación o del juego de imputación, ese carácter descriptivo y ascriptivo, la tendencia a la realización de la subsunción típica a partir de la imputación del acto fiscal tiene que eminentemente desarrollarse como un carácter ascriptivo. Luego así, el dolo, como conocimiento del elemento objetivo del tipo, naturalísticamente puede ser apreciado en una excepción de naturaleza de acción. Hoy la dogmática todavía está en ciernes, ¿no? De pronto estos avances, ¿no? De esta técnica de interpretación, no está en la técnica legislativa, obviamente, ya es un tema de interpretación, ¿no? Porque acá debemos verificar dos aspectos que son fundamentales. Esto debe nacer a partir de un proceso, de un resultado, de un descubrimiento psíquico, no de valor axiomático en la mente del autor, porque eso no lo sabemos, sino relacionado básicamente a la adscripción de lo que se describe como el acto voluntario incardinado a los actos de imputación. De una u otra manera, lo que queremos nosotros dejar centrado es que analizar el dolo cognitivo como elemento o conocimiento del elemento de los elementos del tipo implica definitivamente ingresar a radios mucho más con un grado alto de epistemología y que esperemos nosotros que nuestros magistrados puedan ir de pronto entendiendo la figura, preocupándose un poco más para de pronto con la función del derecho penal y de la política criminal reducir muchos casos que a veces luego de haber pasado por un proceso largo son absueltos básicamente por falta de dolo cognitivo, ¿no? Cuando tenemos la herramienta de la excepción de improcedencia de acción para, por faltar este elemento fundamental en la construcción del delito, la teoría del delito, implicaría un gasto innecesario para el Estado y que, aún no existiendo, vamos a llegar inclusive hasta casaciones, luego de que la persona cumple una pena, ser absuelto después de 7 u 8 años que ha estado detenido. Un avance quizás sea los casos de, vuelvo y repito, de la infanta Cristina en España, el caso Messi, ¿no? Con los trabajos de sus abogados, como fue el profesor Jesús María Silva Sánchez, perdón, y el profesor Enrique Bacigalupo. Bien, muchas gracias. Fue el profesor Héctor Centeno, que estará con ustedes en otra próxima oportunidad.